A ver, la persona que tiene un criterio de previsión, y en seguridad hay que tener criterio de previsión, tiene que ser más que alarmista, adelantado a los acontecimientos. Los últimos acontecimientos que han sucedido en la Rambla, en Barcelona, han tenido que ver con un descuido. Les dijeron, por dar un ejemplo, algo muy sencillo de entender, que en determinada calle peatonal pongan impedimentos para que los carros transiten. No lo hicieron, se metieron donde se metieron y mataron idénticamente como mataron en Niza. Dicho esto, el ISIS es un movimiento fundamentalista, absolutamente radical e irracional en los términos occidentales, pero para ellos es muy razonable sacrificar su vida para ir al cielo. Entonces han amenazado al Papa. Llegaremos a Roma. No hay que ser tonto para pensar que lo quieren matar en Roma o en cualquier lugar del mundo. Y el Papa va a venir al Perú, en donde no podemos parar a maestros, en donde no definimos bien lo que es sendero luminoso ni el tamaño que tiene. Entonces hay que estar preocupados porque el Papa va a venir acá y hay que tener que cuidar. Nancy Arellano y Miguel Ángel Rodríguez Maqué, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. No se puede explicar al ISIS desde el punto de vista racional occidental. No, desde la perspectiva occidental yo diría que no, de la perspectiva occidental católico-cristiana yo diría que no. Sin embargo, sí podemos identificar dentro de los movimientos terroristas algunos elementos de uso de la violencia como medio prepolítico para llegar a fines superiores. La transformación comunista o la transformación de la sociedad por los designios de Alá o por los designios de la historia. Creo que en ese sentido, digamos que occidentalmente podríamos entender un poco el fenómeno, por ejemplo, de ISIS. Y creo que lo hemos visto en la expresión sí clara y directa, ideológica incluso, por ejemplo, del marxismo en Latinoamérica o de las corrientes, las distintas corrientes marxistas que hemos tenido. Entendiendo que el marxismo tiene mucho de religión, aunque son ateos. Claro, porque desde el punto de vista de la convicción del proceso histórico. Del proceso histórico. Entonces, Miguel Ángel, para el ISIS, y sería bueno que le expliques a los chicos, especialmente que lo ven, el mapa del mundo no es el mismo que nosotros vemos. En su mapa, el Estado Islámico es todo donde llegó la palabra de Alá, ¿no es cierto? Y el Papa, a la hora de la hora, es un instrumento que oprime con Occidente a los musulmanes. Entonces, se les ha ocurrido a ellos amenazar al Papa. ¿Y nosotros lo vamos a recibir? Fíjate, claro. A ver, aquí hay una cosa interesante que ha aparecido en el último video, donde hay un yihadista que habla en español, ¿no? Creo que nos ha llamado muchísimo la atención. Y es que pareciera que se revela una vez más la transversalidad del carácter religioso. Ojo, mira, el Papa aparece para ellos como el cruzado del siglo XXI. Es decir, acuérdate, el año 622, cuando Mahoma funda el Islam, la Égira, la huida, la Meca, Medina. Luego, las cuestas de Omar llegan hasta el norte de África, cruzan la famosa batalla de Guadalete, 711 después de Cristo. Ingresan en España. La zona de Andalucía, el discurso hemos escuchado, habla del pueblo andaluz, fíjate. Y entonces, esa arremetida de ellos culturalmente, con ciertos niveles de fanatismo, que no es el Islam de verdad, sino es una desnaturalización del Islam, ¿no? 8 siglos, 800 años, y entonces dicen que el mundo de la península ibérica vamos a recuperarlo para que sea el califato que no se pudo formar luego de la batalla de Karbala del 720. A ver, para que la gente que está viendo eso más o menos se ubique en este espacio-tiempo histórico. Los reyes católicos, que son los que supuestamente son los que bancan la conquista de América porque Colón viene para acá, parte del mérito de los reyes, y le dicen los reyes católicos, porque liberan a España de los moros. Así es. Cuando hablamos de cruzadas, para que la gente entienda, los cruzados eran los caballeros cruzados que fueron hasta Jerusalén a sacar a los árabes de Jerusalén porque era Tierra Santa. Para ellos, eso pasó ayer. Exactamente. Ellos dicen, el Papa sigue siendo el mismo malo de antes. Claro. ¿Corre peligro la vida del Papa? Yo creo que sí. Sí, claro, es una amenaza directa, eso no me queda duda. Y estos son capaces de hacer absolutamente... Mehmet Ali no solo, sino que hay un tema de unas cadenas de interpretación, y además hay unas cadenas de fanatismo donde el terrorismo ya ha pasado a eslabones no coordinados, pero sujetos a los designios. Es decir,
pese a que no sea una organización como franquiciada, con un centro de operaciones que manda instrucciones al resto de las franquicias, directamente y operativamente haciéndole seguimiento, son expresiones de operaciones independientes bajo los principios del centro de operaciones. ¿Me explico? Eso quiere decir que cualquiera que se declare fiel al Estado Islámico puede actuar por su cuenta siguiendo las operaciones. Como tú bien sabes, porque lo sufre tu país Venezuela, hay aliados estratégicos que no necesariamente tienen una idéntica ideología, pero tienen, vamos a decir, consanguinidad. Por eso Putin, Irak y China no le hacen ascos al tal Maduro, cuando para nosotros pues es un tipo que es un sátrapa. Entonces, recordemos que en determinado momento, Mehmet Ali Aska, musulmán, es instrumentalizado por Rusia para vengarse de Juan Pablo II, porque él había sido una parte muy importante de la caída de Polonia con solidaridad versus los rusos. Es decir, instrumentalización de un enemigo para matar al aliado de tu enemigo, el Papa, fíjate, en esa época. Fíjate, Philip, la mayor instrumentalización en estos momentos del yihadismo para América Latina, que está preocupándote como todos por el Papa que viene a Perú, geopolíticamente, la puerta de entrada es Venezuela. Es el país en estos momentos más permeable que ha tenido lo que tú dices, los vasos comunicantes. De repente por eso el Papa ha sido tan prudente con Maduro. Mucha gente dice que ha sido blando. Bueno, claro, mira, el yihadismo, el terrorismo internacional actúa en base de lo absurdo. Todo aquello que podamos imaginar en la cuesta de los terroristas es sobrepasado. Correcto. Ahora, nosotros, hay que decirlo, nosotros hemos tenido acá en el Perú hace muy poco tiempo a los líderes más importantes del mundo y les hemos dado seguridad a la vez. Trump, pero hemos tenido a Putin, hemos tenido a Obama, hemos tenido a gente muy importante acá en el Perú y les hemos dado seguridad. Simplemente la idea de la nota es decirle a la gente que hay que seguir dando esa seguridad, porque como ahorita, como que Sendero Luminoso lo volvemos a mencionar a cada rato, Nancy, tú no te imaginas lo que fue Sendero Luminoso acá en el Perú. No, sí lo he leído. Pero no, es inimaginable. No, nada como vivirlo. Claro, es como lo que ustedes están viviendo en Venezuela, nosotros lo hemos vivido. Lo que ustedes están viviendo, yo lo he vivido. La algarada, el abuso, la crisis, la falta de comida, eso lo hemos vivido nosotros. Pero lo que nosotros hemos vivido con el senderismo, el simple hecho, la manera de pensar que hay un loquito de sendero que le quiere hacer las loas al ISIS y hacer algo al Papa. Hay un tema del enemigo, de tu enemigo, es un enemigo en común. Los registros, perdón, en fin, los registros que hay en Apurímac y en Huancavelica de presencia de gentes, por ejemplo, de Hezbollah. Por eso te digo. De claro. Hads. Bueno, lo que se vio fue justamente eso con el tema de Venezuela y el vicepresidente. Grafican, por eso es que no hay en el Perú, mira, tenemos una Tricote, que fue exitosa en los tiempos de Sendero. Falta la Tricotei, con una I más internacional. Ojo, y aclarando lo siguiente, cuando viene el Papa Juan Pablo II, ni Sendero Luminoso se atrevió a hacerle algo. Recuerden que viene en el momento más triste de la historia del Perú con Sendero Luminoso a full. Y recuerden también que Cipriani fue el arzobispo de la Iglesia Católica en Ayacucho en el momento de la mayor violencia y ni Sendero Luminoso se atrevió a hacerle algo. Ahora Cipriani es el primado de la Iglesia Católica y va a recibir al Papa. Veamos la nota. Después de una semana del atentado terrorista que dejó 15 muertos y más de 150 heridos en Barcelona y Cambrils, el Estado Islámico vuelve a sembrar terror, ahora con un mensaje difundido a través de sus redes sociales. Crusaders' enmity and hatred towards the Muslims only serve to embolden a generation of youth. El grupo terrorista publicó un video de propaganda en el que destruyen la catedral de Marawi en Filipinas. Pero lo más resaltante del video es que rompen una fotografía del Papa Francisco mientras una voz asegura que llegarán a Roma. Remember this. We will be in Rome, inshallah. We will be in Rome, inshallah. Las imágenes fueron grabadas en la ciudad filipina de Marawi, la cual ha sido tomada por el grupo terrorista. Los ataques terroristas en Europa ya habían hecho que se refuerce la guardia personal del Papa y la seguridad en todo el Vaticano. El ejército italiano apoya también a la seguridad del sumo pontífice. Desde hace un tiempo se le ha pedido al Papa que el contacto con la gente en sus apariciones públicas sea menor, pero Francisco se ha negado a hacerlo.
Hace ya un tiempo que las fuerzas del orden controlan cada tanto las mochilas y bolsos de las personas que ingresan a los grandes centros peatonales. Sin embargo, la Santa Sede ha anunciado que para el evento público más cercano que tiene el Papa, el Ángelus en la Plaza San Pedro de este domingo, no se cambiarán los protocolos de seguridad. Queridos hermanos, hermanas peruanas, dentro de poco lo visitaré. Tengo muchas ganas de ir. Pero para lo que sí deberá reforzar la seguridad es para la visita del Sumo Pontífice a nuestro país, el próximo año del 18 al 21 de enero. En Lima, el Papa visitará el Santuario del Señor de los Milagros, la Catedral de Lima y la Plaza de Armas, donde realizará un evento con miles de jóvenes. También oficiará una misa multitudinaria en la Costa Verde de San Miguel y Magdalena, donde la seguridad deberá ser reforzada para evitar mayores incidentes. Francisco no solo llegará a la capital, también visitará Trujillo y Puerto Maldonado, donde acudirá a un evento público igual de multitudinario. En Trujillo oficiará una misa en la explanada de la playa Huanchaco y en la Plaza de Armas de la ciudad. ¿Estamos listos para brindarle la seguridad que necesita el Sumo Pontífice? Yo creo que es una guerra interminable, ¿no? Sí, bueno, Samuel Huntington lo define como el choque de civilizaciones y creo que sí es muy probable que se llegue a dar si no tomamos las medidas necesarias anticipadamente. Creo que es un enfoque transversal y multifocal para poder combatir realmente lo que está haciendo el terrorismo en los jóvenes. De hecho, como puedes ver en el video, son muchachos muy jóvenes. Las deficiencias que estamos teniendo dentro incluso de las políticas públicas que hacen que las personas abandonadas por el Estado o donde el Estado no llega, donde estén esos vacíos, entren en estos grupos para llenar el papel que debería estar en manos del Estado. Y hay varios internacionalistas que sostienen que justamente esos vacíos han reforzado el avance del terrorismo, incluso en Occidente. Creo que eso es preocupante y creo que más allá de la seguridad del Papa, de un evento puntual, es necesario entender cómo están operando estas organizaciones extremistas y antisistema, más allá de simplemente el caso de ISIS, incluso las que operan dentro de la región, y cómo van carcomiendo poco a poco la institucionalidad, la seguridad ciudadana, etc. Y creo que sí, en gran parte, es porque hemos dejado vacíos. Y en la política no hay espacios vacíos. Siempre se llenan, alguien los llena la religión, los llenan los grupos extremos, siempre alguien llena ese vacío de reconocimiento y filiación, de empatía. De hecho hay también un teórico muy interesante, Jeremy Rifkin, que habla de la civilización de la empatía y establece eso, dice que el paso de la tribalización a la civilización se da por un reconocimiento de grupo, de igualdad entre varios. Y si entendemos desde fenómenos como el nazismo, o entendemos al terrorismo, o entendemos a las organizaciones fundamentalistas, vamos a ver ciertamente esos grados de filiación. Que en nuestros países hubo, digamos, un importante papel que se cumplió en los partidos de masas en el siglo XX y permitieron de alguna manera crear ese cambio en nuestra historia política hacia el avance de la democracia, pero las estructuras partidistas han venido perdiendo justamente esa sensación de filiación entre militantes, en la creación de cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va dando un vacío entre la falta de religiosidad por un lado, por otro lado la falta de estructuras políticas partidarias, por otra parte las asociaciones culturales, etcétera, y la gente en medio de ese vacío pues vuelve a llenarlo. Vamos a ir una pausa y vamos a regresar con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el extremismo. La parte que a mí me preocupa es que estamos siendo percibidos por estas pésimas declaraciones que dio PPK a CNN, ¿no? No solamente dijo que estaba fracasando en la política económica, sino que dijo que Sendero Luminoso estaba manejando la protesta de los profesores, y cuando internacionalmente ven las imágenes de Perú dicen, ¿qué pasa? ¿No? Esto es Caracas, esto es el Perú de los 80s. Entonces no vaya a ser que nos perciban como un estado laxo, débil, permeable a un loquito
Y por eso digo, desde ahorita hay que decirle, y me ha gustado esa idea tuya, ¿no? La del COTEI, servicios de inteligencia, servicios de extranjeros, hay que ponerlo en las pilas. Y como conversamos con Miguel Ángel, la pausa y antes de ella, el tema de las declaraciones del presidente no han sido las más afortunadas. Es más, el presidente está pidiendo ahora, creo yo, de manera impertinente, irse de viaje entre el 15 y el 23 del próximo mes a Estados Unidos. La gente presume que es para ver su estado de salud, pero también al Vaticano. Entonces, en el Vaticano, una de las cosas que le van a preguntar es cómo está la seguridad en tu país. Esto último, una evidencia de la falta de olfato político, ¿no? Porque en política no existen casualidades. Las cuestiones se dan de manera deliberada, sinuosa, pero deliberadamente se van construyendo. Cuando tú tienes un jefe de Estado que personifica la nación, que de acuerdo a la Constitución política dirige la política exterior del Estado, lo que debe hacer frente a un clímax internacional de incertidumbres, de amenazas del terrorismo internacional, etc., lo que tiene que hacer es mostrarse más bien como el hombre que conduce y que lleva adelante toda una acción del Estado, pero un Estado fuerte. Pero si vemos que hay un discurso donde afuera se pregona y se dice que vamos a tener un liderazgo, todo el mundo habla de liderazgo respecto de Venezuela. Yo digo, ya basta, ya hemos logrado lo que no se hizo en 5 años atrás, pero ¿cuál es el segundo paso que hay que dar respecto del frente interno peruano? Porque la política exterior, como decía Castro García Bedoya, es frente externo en función de lo que pasa dentro. Lo que tú decías en el entretiempo, si afuera las cosas van bien y dentro son vulnerables, eso no lo entiende nadie y por eso produce hartazgo. Cuidado, eso que es el hartazgo que está tan común en Venezuela puede comenzar a mostrarse de una manera bastante llana en el país a la luz de las cosas que estamos viendo. Entonces, un presidente que va con un permiso que le van seguramente a dar en las semanas siguientes, no ahora, al Vaticano, que acaba de ser objeto de los ataques y de las amenazas del terror, evidentemente no genera ningún contexto favorable para un país como el nuestro, que estamos en un circuito pacífico. Sí, porque cuando Nancy dice nosotros tenemos que ocuparnos, la gente dirá, ¿nosotros qué? O sea, porque la verdad es que el tema del ISIS, que es lo que nos ha convocado ahora, no es pues neurálgico para nosotros. No lo es. Perú y América Latina es por esencia una zona pacífica. Y más bien, mira, cuando los actores visibles, jefe de Estado, primer ministro, qué sé yo, dicen cuestiones que van a generar estas dobles interpretaciones, van menoscabando este proceso pacífico y genera que los actores no convencionales, el terrorismo internacional, diga, en América Latina hay espacios tan vulnerables como por ejemplo el Perú, a donde seguramente podría ir el Papa y puede ser un jaque mate para el terrorismo internacional. Mejor atentar, por ejemplo, si lo han pensado como lo están diciendo, contra el Papa antes que en Europa, en un país en proceso, en gestación, en construcción de seguridades como el Perú. Mira la importancia que tiene en consecuencia que el jefe de Estado tenga un nivel de conducción que apareje el frente interno vulnerable con el frente internacional donde queremos ser líderes. No podemos ser líderes afuera, Philips, si antes internamente no mostramos la fortaleza política que denota la vigencia de un es lo que ya han estado diciendo, Nancy, cuando PPK ha estado opinando sobre el tema de Venezuela. Yo tengo contacto, como ustedes bien saben, por Exitosa, por Willars, con el Facebook, con el Twitter, con Digital TV Perú, que la respuesta es inmediata, ¿no? Oye, ocúpate el Perú en vez de estar hablando de Venezuela. Y el propio Chávez, siempre digo Chávez, Maduro, es que parece que Chávez estuviese vivo, le dice lo mismo. ¿Tú qué te metes? Es más, hacen la reunión de cancilleres y no dicen algo contundente. Perú saca al embajador, pero no rompe relaciones diplomáticas, además de las comerciales. No genera, si él quiere ser líder, tiene que ser un líder pues que embargue todas las posibilidades comerciales, económicas
con Venezuela para pegar. Tú internacionalmente, si tú no pegas fuerte, tienes las respuestas que tiene este señor. Ah, sí, tú has hecho reunión, obvio, mi reunión también. Tú llevas 10, yo llevo 15 y voy a llevar a toda la gente del ALBA que está conmigo. Y además Putin está conmigo, China está conmigo y Irak está conmigo. Te saco la lengua, porque el tipo es así de primario. Claro, pero es que ahí viene lo que estamos hablando, que hay un tema de coherencia entre lo interno y lo externo, o incoherencia en lo interno y lo externo. O sea, el tema de las debilidades de la política exterior que ha mostrado el Perú, las vemos magnificadas respecto al tema interno, porque bueno, en el tema interno obviamente es donde vemos realmente día a día las dotes de conducción de un líder. Y obviamente cuando comentaba lo del terrorismo y que había que estar pendiente, etcétera, me refiero al terrorismo como visión del extremismo y cómo los espacios vacíos siempre se llenan. No es que piense que de forma inmediata en el Perú puede haber una consecuencia de ISIS directamente, pero sí de cualquier expresión antisistema. No, bueno, lo que dice Miguel Ángel, acá he encontrado gente que dije, hola. Te pongo un ejemplo simple. En los 90, cuando se estaba dando todo el tema del cambio en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, que fue cuando infortunadamente Chávez dio el golpe de Estado, o intentó dar el golpe de Estado, mejor dicho, y no pudo. Una de las cosas que se criticó de la agenda de Carlos Andrés es que estaba pendiente de las relaciones internacionales más de que lo que estaba ocurriendo en el país. Una de las cosas que se criticó es: tenemos muy buen desempeño macroeconómico, llegamos a crecer 8% anual en Venezuela en ese momento, pero que no estaba pasando a las capas bajas y los correctivos que se estaban aplicando. ¿Qué año fue eso? Los 90, del 90 al 93, sí. Se creció en un promedio entre 6 y 8% anual. Venezuela logró controlar la inflación, que estaba en un 100% a un 30% al año siguiente. Entonces, el tema es que esos cambios estructurales que se estaban dando en paralelo a una mala comunicación política, porque Carlos Andrés se confió del liderazgo que tenía, ya de los años que llevaba en política. Carlos Andrés era ya un zorro viejo, ¿no? Cuando llega por segunda vez al poder. Por eso es importante un poco lo que dijo el congresista Arce, no todo es plata. Claro, entonces además tenía un montón de tecnócratas. Venezuela no tendría problema, el país más rico de Sudamérica es Venezuela. Cuando te refieres, Nancy, al tema del extremismo, hay que tener mucho cuidado. Mira, ya sabemos cómo surge Sendero Luminoso, claro. El MRTA, cuidado. Pero mira, a los maestros que siguen en las calles, ¿no? Ya sabemos que tienen que pasar por una evaluación, etc. Pero esos mismos maestros que ven que el Estado, que el gobierno no es capaz de sentarse en una mesa para escucharlos de manera detenida y a partir de allí empezar a negociar, por negociación es aprender a ceder. Fíjate, ¿qué es lo que pueden terminar generando? Una capa de un grupo de docentes que sí pueden, tanto que les dicen que son extremistas, pueden convertirse en ese extremismo, sin que hablemos pues del terrorismo como lo conocemos en Sendero, pero esas visiones extremistas, cuando un Estado y un gobierno no sabe atenderlos, son las visiones polarizadas en países amorfos, en los países donde la desigualdad se convierte en una regla. Cuidado con eso. Sí, totalmente. Por eso es muy importante. Pero yo pongo el ejemplo de Venezuela. Claro, el Ejecutivo tiene que tener olfato. Y el olfato político, cuando no existe, cuidado que lleva a la barbarie. Han sido muy amables, Nancy, Miguel Ángel. Me quedo con su último. Hay que tener olfato y hay que ser precavido. No hay que ser alarmista, hay que ser precavido. Evidentemente proteger la vida del Papa no es poca cosa, siempre el Papa es un motivo de amenaza, pero ahorita lo dice, está desbocado y Dios no quiera, acá estamos viendo que no nos queda claro qué hacemos o qué no hacemos con Senderos, si se van para acá o van para allá, entonces es mejor tener un mínimo de precaución. Así vamos muy amables. Vamos a una pausa, regresamos en Combate.